uno de los negocios más lucrativos que hay detrás de las deportaciones masivas de inmigrantes en Estados Unidos. Es decir, el negocio que se hace a partir de aquellas gentes, aquellas personas que deciden migrar y que se encuentran en condiciones, en una situación irregular, vale decir, los migrantes no son irregulares, lo que es irregular es su situación en términos de que la documentación no está acorde con el país en el que al que se incorporan para trabajar. Pero bueno, voy a hablar sobre esto, es un tema muy importante porque en varias ocasiones hemos dicho que estamos en un momento importante en términos de la batalla cultural, de eso que menciona nuestro admirado y maravilloso filósofo Fernando Buenabad. Y la batalla cultural implica desenmascarar todo este tipo de falacias y todo este tipo de cuestiones que suceden en el mundo y que parece que se deben normalizar o que se han normalizado y que no hay que hablar de ellas. Entonces, por eso es que hoy quiero hablar de este negocio hiper, súper lucrativo que implican las deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos. Primero decir, pues, que la narrativa antimigrante pues ha sido utilizada por los gobiernos estadounidenses, tanto por republicanos y demócratas, con una ganancia de doble vía. En primer lugar, pues les hace ganar elecciones a los candidatos al utilizar a los inmigrantes como chivos expiatorios, es decir, los culpan de ser los responsables de la criminalidad en Estados Unidos, de apropiarse del empleo de los trabajadores blancos y generar desempleo, de no pagar impuestos y gozar de beneficios que el gobierno estadounidense solo debería otorgar a sus ciudadanos, y así una larga lista de acusaciones falsas en contra de los trabajadores inmigrantes que, como hemos señalado también en múltiples ocasiones, aportan 2.6 billones de dólares al Producto Interno Bruto de la economía de Estados Unidos. Y en segundo lugar, el enriquecimiento a raudales de empresas privadas dedicadas a los centros de detención privados de inmigrantes, que consiguen en realidad realizar estos negocios a partir de la asignación directa del gobierno estadounidense. Sobre esto es sobre lo que quiero hablarles un poco el día de hoy. Más allá de las implicaciones humanitarias y legales que son en las que tendríamos que poner el acento en términos del problema de la inmigración, existe un aspecto económico y empresarial significativo que es importantísimo desenmascarar: los negocios lucrativos que prosperan en torno a las deportaciones. Aunque existen muchos más, solo a manera de enunciación hablaré de la industria de la seguridad, de la industria del transporte aéreo y terrestre, de la industria de los traductores que son contratados en los juicios, de los despachos de abogados y mil etcétera. El negocio es muy amplio, pero hoy solamente hablaré de estos centros de detención privados. Estos centros de detención privados juegan un papel muy importante en las deportaciones masivas de migrantes, porque justamente en estas instalaciones son operadas fundamentalmente acciones que permiten, por un lado, reunir, detener a los migrantes, que pueden estos incluir, fíjense ustedes, pueden incluir aquellas personas que son solicitantes de asilo, aquellos migrantes indocumentados o aquellos inmigrantes que ya tienen órdenes de deportación. Y lo que es muy interesante y que hay que meter la lupa es que estos negocios, estos centros de deportación están en manos de empresas privadas. Existen también cárceles públicas, porque literalmente los denominan cárceles locales, aunque sean para inmigrantes, pero, digamos, hay fundamentalmente dos empresas muy importantes a las que me referiré, que son las que tienen prácticamente el monopolio de este negocio de los centros de deportaciones masivas. Estas formas de detención pueden ocurrir tanto en la frontera como dentro de Estados Unidos, como lo estamos viendo ahora. De hecho, muchas veces se hace más bien en los espacios públicos, o sea, de manera cotidiana se hace como en los espacios abiertos, públicos, no en los domicilios. Ahorita se está estableciendo una estrategia en la que se va a los domicilios de las personas migrantes y se les detiene en sus casas.
Por otro lado, estos centros de detención van a variar en tamaño y tipo. Va a haber, por ejemplo, grandes instalaciones dedicadas, o sea, no exactamente son cárceles, sino que son instalaciones dedicadas a estos centros de detención, pero también va a haber cárceles locales en la que se alberga a estos detenidos junto con presos comunes. Se les mezcla en el mismo lugar. Por otro lado, es importante señalar que los inmigrantes detenidos en estos centros tienen derecho a un juicio. De hecho, no pueden realizar su proceso de deportación hasta que tengan un juicio. Este juicio puede tardar hasta 90 días. Ustedes dirán, es que son muy legalistas y juristas los estadounidenses. No, lo que pasa es que mientras más los detengan, mientras más permanezcan en esos centros de detención, pues mayores ganancias generan, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de que tengan derecho a estos juicios no significa que todos los inmigrantes puedan hacerlo, porque esto requiere tener acceso a la representación jurídica, es decir, tienen que contratar abogados, casi siempre tienen que contratar traductores, que ese es otro negocio de la detención masiva. Normalmente los inmigrantes no tienen recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, permanecen los 90 días en los centros de detención y luego los expulsan, ¿no? Las condiciones de vida que existen en estos centros han sido objeto de fuertísimas críticas de organizaciones de derechos humanos porque justamente se ha denunciado, como lo hemos visto en muchas investigaciones periodísticas y académicas, el maltrato y la inhumanidad a la que son a la que son sometidas estas personas inmigrantes. Bueno, como les comentaba hace un momento, la mayoría de los centros de detención en Estados Unidos son operados fundamentalmente por dos compañías privadas, CoreCivic y Geo Group. Estas dos empresas son las que van a obtener los más jugosos contratos gubernamentales para gestionar estas instalaciones. Imagínense, las ganancias de estas empresas en 2022 reportaron 4,000 millones de dólares. Pero con la llegada de Donald Trump, han anunciado públicamente en todos los medios de comunicación y en medios afines que se preparan a una nueva era de crecimiento con la llegada de Donald Trump. Sus acciones en este momento han subido 76% y 75% respectivamente de estas dos empresas. Al mismo tiempo, existen muchos estudios, mucha documentación en términos de que estas dos empresas han donado importantes recursos a las campañas políticas de los candidatos, tanto republicanos como demócratas, ¿eh? No se crean que es un problema de convicción ideológica, no, es un problema de negocio, ¿no? Entonces, digamos, aportan a las campañas políticas y cuando ya llega el gobernante en turno, entonces empiezan a presionar en las cámaras para que se aprueben leyes que aumenten la detención de inmigrantes. Este esquema se está repitiendo con Trump, ¿no? Hay un detalle a destacar. Para que operen estos centros de detención privados, se requieren de contratos gubernamentales que autoricen a estas empresas privadas a participar. Es decir, junto con la autorización directa del gobierno, se les asigna un presupuesto. O sea, el gobierno paga a estas empresas para que lleven a cabo esa acción. Esto es, hay una colusión entre el gobierno federal y otros niveles de gobierno con estas empresas privadas para realizar estos negocios. Lo que significa que el gobierno estadounidense utiliza los impuestos de sus ciudadanos para enriquecer a las empresas encargadas de los procesos de deportación, que a su vez son las mismas que financian las campañas políticas. Existen muchísimos estudios al respecto. Si alguien está interesado, con mucho gusto le puedo dar información más específica sobre esto, sobre este hecho terrible. Pero particularmente me referiría yo a un estudio realizado por Lauren Brooke Ellison. Ella es directora del programa de justicia en el Centro de Justicia Civil de la Universidad de Nueva York y justamente ella lo que analiza es cómo el gobierno federal y otros niveles de gobierno
otorgan estos contratos a empresas privadas para gestionar los centros de detención. Y en su estudio revela cómo estos contratos a menudo incluyen cláusulas que garantizan un número mínimo, por ejemplo, de camas ocupadas. Así le llaman en los centros de detención a los lugares donde detienen a los inmigrantes, ¿no? Entonces, los miden por camas. Cada cama, les comento, tiene un costo entre 230 y $360, es decir, el equivalente entre 5 y 8 mil pesos. Es decir, tiene un valor más alto que un hotel de 5 estrellas, pero el trato y el maltrato es inhumano y es bárbaro. Pero esto garantiza a las empresas que ellas, haya detenidos o no haya detenidos, ellas van a cobrar diario entre 5 y 8 mil pesos. Y el gobierno federal está obligado a pagar este costo. Si ustedes recuerdan, un esquema similar fue el que instrumentó Felipe Calderón en las cárceles mexicanas durante su gobierno espurio, que es algo que intentó revertir o que se está todavía revirtiendo con los nuevos gobiernos progresistas. Un dato más para que imaginen las exorbitantes ganancias que implica el negocio de estos centros de detención. A lo largo de Estados Unidos existen más de 200 centros de detención, incluyendo cárceles locales, prisiones privadas, destinados justamente a retener inmigrantes. Otro dato significativo es que a un mes de que entrara a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, había alrededor de 39,000 personas migrantes en estos centros de detención. Hagan cuentas. Cada cama, cada número, cada 39,000 personas se pagan entre 5 y 8 mil pesos al día. Y al día de ayer, el reporte publicado por los centros de detención, el ICE, ¿no? El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, reportó que ayer hubo 42,000 personas detenidas, aumentado en 3,000 con la llegada de Donald Trump. Si ustedes observan, el aumento no es mucho en términos prácticos, lo que significa que siempre ha habido esta deportación, que el discurso de Joe Biden de generar proyectos de cita para los migrantes y de un proceso de migración racionalizada es una mentira. En realidad, siempre ha sucedido lo mismo. Siempre ha habido estos centros de deportación porque son un negocio redondo, ¿no? Este es un ejemplo, o sea, con esto que les estoy comentando, podemos darnos cuenta de las aberraciones que supone el uso y abuso que se hace del tema de la narrativa antiinmigrante para crear negocios lucrativos sin límites. Y en ese sentido, cuando yo les comentaba al principio que es una ganancia de doble vía, en realidad, ustedes imaginen, un candidato a la presidencia de Estados Unidos hace una campaña clasista, racializada, excluyente, donde el objetivo, el chivo expiatorio son los inmigrantes. Entonces eso genera, digamos, todo un discurso, a través de su discurso de odio, genera la unidad de todos aquellos ciudadanos que se han sentido privados de sus derechos, que han disminuido su capacidad, su calidad de vida en Estados Unidos. Entonces culpan a los migrantes, votan por los candidatos, en este caso por Trump, por Donald Trump y sus secuaces, y de alguna manera llegan de manera legítima y luego se sigue reproduciendo el proceso. Ya en el poder, ya en el gobierno, los políticos que en realidad hoy son los oligarcas, como lo muestra Trump y el gabinete que lo acompaña, se convierten en los mismos que contratan a sus empresas privadas para llevar a cabo la deportación masiva. Es un proceso que es pagado por el erario público, esto es, con los impuestos de la ciudadanía, mientras que los gobernantes oligarcas crean un negocio lucrativo en el proceso de expulsar migrantes, negocio redondo. Ciertamente, en este momento la amenaza de deportación también tiene el propósito de presionar al gobierno mexicano para negociar beneficios para Estados Unidos. Sin embargo, y con esto quiero concluir, los negocios detrás de las deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos revelan un complejo entramado de intereses económicos y empresariales que prosperan justamente a expensas
de los seres humanos que migran para conseguir mejores condiciones de vida. Hasta aquí mi comentario, mi querida Alix. Aquí, doctora, me gustaría mucho leerle dos comentarios de la audiencia. Pepe Hernández nos dice, sería bueno que dejen de pagar los impuestos los migrantes en Estados Unidos para que puedan defenderse. Y Vanessa Maldonado también nos dice, aportan a sus campañas políticas en México, eso se llamaría soborno. Literalmente Estados Unidos es el país más corrupto del mundo, es tan corrupto que la corrupción es legal, no hay algo peor que eso. Esos son algunos de los comentarios que nos están llegando en este momento. Y también me gustaría mucho poder preguntarle, doctora, tras los acuerdos de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se dieron a conocer este lunes en temas de seguridad, en temas de comercio, pues ahora ya hemos ido dando cuenta de cómo han llegado los elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera. Principalmente mencionaron que era por el tema del fentanilo, y aquí antier yo les hacía una pregunta a la audiencia, pero también me gustaría hacérsela a usted. Este despliegue de los elementos de la Guardia Nacional también podría ser no solo para vigilar el cruce de fentanilo de drogas para el otro país, sino también sería para contener a los migrantes que siguen llegando a la frontera norte de nuestro país. Pues si atendemos, por ejemplo, lo que sucedió en el sexenio anterior con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente sí, cuando se nos presionó, ustedes recordarán que en 2019 sufrimos una amenaza parecida a la que tuvimos ahora, donde Donald Trump amenazó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que si no limitaba el flujo de migrantes, si no ponía alto a eso, nos iban a ir aumentando primero 5%, luego 10%, hasta llegar a 25%. En aquel momento, evidentemente los acuerdos que no fueron públicos, sino que, como es natural, es información no al servicio de la ciudadanía, sino son negociaciones políticas, diplomáticas, ¿no? Obligaron a nuestro gobierno a poner una frontera de Guardia Nacional, ¿no? De miembros de la Guardia Nacional. Pero yo aquí quiero destacar algo interesante, por eso es que lo menciono. En aquel momento se pusieron 25,000, entre 21 y 25,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera. De hecho, se colocaron 19,000 en la frontera norte en un primer momento y 6,000 en la frontera sur. Esto resulta interesante en el acuerdo que ahora celebraron la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. En esta ocasión solamente se están poniendo 10,000. Hay una disminución del 50% prácticamente. Eso es interesante y de eso no se ha hablado. ¿Por qué? No es que Donald Trump haya olvidado la negociación que tuvo en 2019, sino que debe tener otro sentido. O sea, ¿por qué solamente está solicitando 10,000? Esto se relaciona también con la pregunta que me estás haciendo en términos de si va a funcionar, si va a ser esta doble función de la Guardia Nacional. Por un lado, supuestamente detener el tráfico de fentanilo y también detener el tráfico de personas y la propia migración, porque ese es otro gran negocio, ¿no? El tráfico de personas, no solamente de drogas. La migración sirve como tráfico de personas, que también es un negocio muy lucrativo para los estadounidenses. Entonces, evidentemente sí sirve para las dos cosas, aunque la lógica y la estrategia que está utilizando México y que inició desde 2019 para detener el flujo, sí ha funcionado. De hecho, están entrando 74% menos de migrantes hacia los Estados Unidos. Pero yo creo que estos no son detenidos simplemente en la frontera norte, sino que esto está sucediendo antes, está sucediendo en la frontera sur. Entonces, de ahí no tenemos información de cuántos miembros de la Guardia Nacional están hoy protegiendo
supuestamente a los migrantes, porque hay es muy fuerte este doble discurso de la inmigración en términos de que no, es que en realidad se les acompaña para que se regresen a sus países, no, se les expulsa. Es algo muy fuerte. Ayer, y esto lo quiero comentar porque yo creo que las autoridades del gobierno federal tienen que atender. Ayer, en un informativo, escuché, estaban entrevistando a un inmigrante que fue expulsado, justamente llegó esta semana, y lo trajeron encadenado, o sea, venían como 100 personas, él da el testimonio, venían 100 personas, los trajeron encadenados, con esposas, esposados, y los llevaron a Veracruz, y luego de Veracruz, que pues, medio los regresaron a cualquier lugar, o sea, y que esta idea de que bienvenido paisano y acá te recibimos, pues no está del todo organizado en el país, tal vez está organizado en la frontera de México, Estados Unidos, pero no está organizado, por ejemplo, en la terminal del norte de la Ciudad de México, que es a donde están llegando muchos, y ahí ni siquiera no hay un espacio para recibirlos, no hay un espacio para ofrecerles todo esto que se ha dicho en el discurso en términos de que son bienvenidos. Puede ser que todavía haya un ajuste, pero yo creo que el gobierno mexicano estaría obligado a atender. No podemos dejar a los migrantes en esa condición, a nuestros paisanos que regresen a México y que no tengan ni siquiera dónde dormir. Una cosa espeluznante, el testimonio de esta persona decía que cuando los tomaron, los detuvieron en Estados Unidos, los llevaron a un centro de detención, de esto del que acabo de hablar ahora. Los llevaron ahí, les dieron solamente una gelatina y un jugo, ¿no? Eso fue todo. Pero o sea, él llegó ayer y esto empezó desde el viernes. O sea, vienen sin comer, sin dormir, sin nada. Pero además, él traía lo poco que pudo agarrar, su dinero, su cartera, su celular. Y en el trayecto dentro de Estados Unidos les quitaron todo, absolutamente todo. Entonces llegan a México sin un peso, sin nada. Entonces, pero en México ni siquiera les dan la gelatina y el jugo. Les dieron una botella de agua y les dijeron regrésense a la Ciudad de México y de ahí, pues a ver cómo le hacen para irse a sus lugares de origen. Entonces, son como muchas dimensiones, ¿no? Y hay muchas cosas que no se dicen, porque son acuerdos de alto nivel, diplomáticos, que entonces abandonan el cuidado de los migrantes. Entonces, evidentemente, los miembros de la Guardia Nacional que están yendo hacia el norte y que muchos ya estaban allá, por un lado son menos que los que nos habían exigido en el sexenio anterior. Eso es un dato interesante, muy interesante. Y por otro lado, evidentemente allí no es donde se está deteniendo a los migrantes. Se está deteniendo antes o en el trayecto. Entonces ahí es donde hay que poner atención. ¿Qué está pasando? Porque además ahí es donde hay que proteger los derechos humanos de estas personas. Porque de no ser así, pues el discurso que estamos teniendo digo, yo respeto mucho y estoy muy de acuerdo. De hecho, yo estaba feliz de la forma en que se iba a atender a los inmigrantes. El ejemplo que estoy poniendo es uno, eso no significa que suceda en todas partes, pero hay que poner atención, hay que estar vigilantes de que no se les dé ese trato a los inmigrantes. Doctora, aquí mire, ya nos dejó con una gran reflexión y también con más preguntas. También, por ejemplo, aquí Omar Gutiérrez nos dice, la pregunta del millón a todos aquellos que deporten, ¿estarán de nuevo intentando regresar o cuando menos la gran mayoría? Qué gran pregunta también, doctora Connie. Sí, ayer, ya con esto cierro, porque me llamó también mucho la atención. En la entrevista le preguntaron a este chico, es un chico muy joven, el inmigrante retornado mexicano de Guerrero, le hicieron esta pregunta y él decía que las cosas eran muy difíciles en Estados Unidos, él estuvo 4 años
y que la verdad, el maltrato y que desde que llegan los tratan como criminales, los excluyen y ellos aún así trabajan, cumplen con su deber, etcétera, etcétera. Pero que ahora que había retornado, en realidad él se preguntaba, a pesar de que su bienvenida había sido muy mala, su llegada a México, él decía, en realidad el esfuerzo tengo que hacerlo aquí. Aquí hay condiciones para que yo pueda desarrollar mis sueños, pero al mismo tiempo ser tratado como un ser humano. Entonces, por eso reclamaba, decía, ¿por qué en mi país no me tratan como una persona? ¿Por qué no me tratan con respeto? Entonces, eso hay que atenderlo, pero es una respuesta interesante. A pesar de esa condición, él decía que aquí sentía que era un espacio de posibilidad y de oportunidad para realizar sus sueños.